¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión de charlas cuaresmales para prepararnos bien para los días más grandes del año, en los que nos encontramos cara a cara con el misterio del Señor, para dejarnos un poquito atónitos, ¿no? Con todo lo que el Señor llega a ser capaz de hacer, de entregarse hasta la última gota de su sangre, ¿no? Y nosotros escatimando siempre, ¿no? Nosotros siempre escatimando, y el Señor siempre entregándose, y nosotros reservándonos, y el Señor vuelve a darse, ¿no? Ese es el diálogo que mantenemos con el Señor, tan irregular, ¿no? Pero el Señor nos adora. Vamos a ponernos delante del Señor, le vamos a pedir lo primero la intercesión de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El otro día estuvimos hablando de nuestro periplo por Nueva York. ¿Os acordáis? Los que estuvisteis acá estuvimos haciendo todo un itinerario que nos fuimos desde el Rockefeller Center, cruzamos la Quinta Avenida. Cualquiera que nos esté oyendo dirán, qué suerte tienen estos que han hecho todo este itinerario, ¿no? Y no les ha costado nada. Ha sido como un itinerario más bien mental. Y nos hemos metido en la Catedral de San Patricio. Y allí, en el fondo de la Catedral de San Patricio, que está el Señor en un sagrario maravilloso, a los pies de una Virgen que está en estado de buena esperanza, que es una maravilla. Y habíamos entrado por la puerta que, bueno, han abierto ellos en un lateral, que es la Puerta de la Misericordia. Ahora vamos a salimos de la Catedral de San Patricio y lo primero que hacemos es encontrarnos de nuevo con esa imagen tremenda del Atlas sosteniendo el mundo. De nuevo salimos por la puerta principal, ya que está toda la fachada absolutamente restaurada, se ha revocado toda la fachada y se encuentra en un estado maravilloso. Enfrente del Rockefeller Center lo primero es el Atlas. ¿Os acordáis que el otro día os hablaba que el Atlas tiene forma de cruz? Que simbólicamente parece ser que es como la contraposición del Señor entregado en la cruz abierto y el Atlas ofreciendo también abierto, sujetando el mundo entero como castigo divino, ¿no? Una cosa completamente distinta a nuestra fe cristiana. Pero lo que sobrecoge en esa imagen del Atlas, ¿sabéis lo que es? La musculatura, la fuerza, el exterior, lo superficial, lo que muestra más el torrente, digamos, de la fuerza, ¿no? El vigor del espartano, por así decirlo, que se prepara para la guerra de las Termópilas y va preparado y pertrechado ¿con qué? Con una gran preparación muscular. Cuando uno tiene que prepararse para un gran combate, bueno, nosotros tenemos otro tipo de combates, ¿no? Combates seculares y demás, ¿no? Pero en la época de los espartanos, pues la verdad es que tenían que estar muy bien pertrechados físicamente porque si no los derrotaban enseguida. Entonces, la muestra del ofrecer, digamos, toda esa musculatura era signo de que podían ganar todas las batallas, ¿no? Entonces, esa exterioridad procede de un estado o produce un estado de intimidación. Cuando veis a una persona que es como muy fuerte, muy brutal, ¿no? Dices tú, intimida un poco, ¿no? La presencia de alguien así, ¿no? Yo he vivido toda mi vida desde que era un enano en Arturo Soria, en una casa que teníamos pues justamente enfrente de una escultura, de esas esculturas urbanas que no son tampoco pues de gente muy conocida, pero a mí siempre me llamó mucho la atención desde que yo era muy pequeño, porque era una imagen que si la ves desde atrás ves un arquero que se está inclinando para tirar el arco, para tirar la flecha con el arco al oeste y demás, pero tú notas solamente lo que es la musculatura, pero lo ves desde el otro lado y está vacío. Es un prodigio, digamos, del autor, ¿no? Porque ves toda la fuerza, pero en el fondo está vacío, ¿no? En el fondo eso también es un resumen de lo que es la vida, ¿no? Porque la permanencia en la musculatura, en la fuerza, en la capacidad del hombre, en el saber, en el tal, no es permanente. Esto es un drama, pero es así, y todos lo sabemos. No es permanente. No podemos tener siempre el mismo vigor, es imposible. ¿Tú ves a Jane Kelly bailando maravillosamente bien, encantando bajo la lluvia? ¿Cómo bailaba Jane Kelly, ¿no? Esto era un prodigio verle.
Y a veces, cuando estás en un momento en el que estás con la familia y quieres volver a ver alguna película graciosa y tal, y ahora en YouTube puedes ver cantidad de como ciclos de 7 minutos de los bailes de Fred Astaire, Gene Kelly, ¿no? Ginger Rogers. Entonces los ves y dices, qué maravilla, ¿no? Eran como plumas volando, ¿no? Era espectacular. ¿Qué fue de Gene Kelly cuando recogió el Oscar? No sé si fue el Oscar a toda su carrera. El pobre llegaba con sus muletas andando mal. No podemos sostener todo el vigor, toda la musculatura, la fuerza, es imposible. Cuando nosotros los cristianos decimos estamos de paso, no lo decimos solo los cristianos. Una persona que no es creyente también se da cuenta y dice, este no es mi sitio del todo porque no puedo conseguir el logro de la permanencia en el mismo estado de fuerza, en el mismo estado de fuerza intelectual, no me acuerdo de las cosas, caigo en el leteo. El leteo era el mar de los olvidos para los griegos, donde uno caía y se olvidaba de las cosas, una especie de Alzheimer actual, ¿no? Se olvidan las cosas, no hay permanencia, no hay ningún sitio seguro en la tierra. Y mira que nosotros buscamos hacernos con un rincón aquí en la tierra, ¿eh? Buscamos desesperadamente decir que nadie, que me quede como estoy, ¿no? Es imposible, por tu trabajo, porque de repente cambia tu vida. Ahora mismo es una chica, me acaba de llamar, de repente se va a morir su padre, se va a casar ella, o sea, todo es tan rápido, ¿no? Cambia la vida en un instante, ¿no? Pero vamos a seguir con el símbolo de la fuerza. Estamos viendo el Atlas y de repente nos quedamos con una imagen que es símbolo absoluto de lo que es la fuerza inalterable, que para los griegos era Aquiles. Si conocéis la Ilíada y la Odisea y tal, pero sobre todo la Ilíada, que es la famosa guerra de Troya entre los griegos y los troyanos, que no es ahora plan de argumentaros y de contaros toda la historia, ¿no? Pero Aquiles era el poderoso, el que era absolutamente invencible, es que nada podía atacarle que le pudiera hacer daño. Era como un superhéroe de verdad, de los que dices tú, contando con él en una batalla, ganas la batalla. Es imposible perderla. O sea, nosotros vamos a ocupar Troya y vamos con Aquiles. ¿Por qué? Porque él abre el camino con el machete de su fuerza, ¿no? Entonces, hay una escena muy espectacular dentro de la Ilíada, que es cuando Héctor, que es el jefe de los troyanos, mata al amigo de Aquiles, al íntimo amigo de Aquiles, que es Patroclo. Y cuando lo mata, porque lo confunde con Aquiles, entonces Héctor dice, Dios mío, no era Aquiles a quien yo he matado, sino su amigo Patroclo. Entonces él se vuelve de nuevo detrás de la muralla de Troya y se queda Aquiles destrozado. Se queda como diciendo, ha muerto mi gran amigo, alguien con el que tenía una relación extraordinaria. Desde ese momento la venganza de Aquiles es brutal. Y hay una película, se ha hecho una versión cinematográfica, el papel de Aquiles, os podéis imaginar quién puede hacerlo. O sea, alguien así como muy... Brad Pitt, ¿ok? Entonces hace el papel del hombretón con toda su musculatura y tal, ¿no? Y entonces él llega hasta las puertas de Troya y grita el nombre de Héctor, que es una de las escenas más espectaculares de nuestra historia occidental, ¿no? Gritando el nombre de Héctor diciendo, sal porque quiero matarte, ¿no? Es una escena tremenda, ¿no? Entonces en la película se ve como le grita, ¡Héctor! ¡Héctor! Y Héctor está muerto de miedo, despidiéndose de cada uno, de su madre, de sus familiares, diciendo, voy a luchar con él en la arena, pero sé que me va a matar. Y efectivamente, cuando están luchando y se enfrentan, Aquiles mata a Héctor y durante 9 días le va arrastrando en su carro por toda la ciudad. Lo arrastra, ¿no? Pero claro, dices tú, toda la fuerza, porque esa fuerza que él expresa... Daos cuenta de que toda la simbología tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros a diario, ¿eh? Y a veces uno lee estas cosas y dice, cuentos de niños y... No. Esto de demostrar la fuerza ante alguien y luego pasar su cadáver durante 9 días alrededor de su pueblo, esto lo hemos hecho, si no todos los días, lo hacemos por lo menos una vez cada semana. Restregarle a una persona lo que le hemos hecho. Es decir, cuidado con estas fantasmagorías que contamos y los símbolos, que tienen mucho que ver con nuestra vida, ¿eh? O sea, nuestras expresiones de fuerza no son de musculatura, son de fuerza más sibilina, ¿eh? más racional, pero mucho más dañina también muchas veces. Pero, y esto ya lo sabéis, Aquiles tenía un problema. Y el problema era que era vulnerable.
Había solamente un elemento, una parte de su cuerpo que era vulnerable, y por esa vulnerabilidad que nadie sabía, solamente su madre, podían cazarlo y matarlo, que era el famoso talón de Aquiles, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué era el talón? Qué absurdo, ¿no? ¿Por qué un talón? Porque su madre, cuando él nació, lo metió en la laguna Estigia, que era símbolo de la perennidad, de que los grandes héroes pudieran vivir para siempre, y lo cogió de un pie, como cuando tú metes a un niño, bueno, intentad no hacerlo, que metes a un niño en la laguna y se nos queda el niño, pero ella lo metió, pero lo metió hasta el pie. Entonces, por eso, al sacarlo, queda casi inmortal todo su cuerpo, menos el talón, porque estaba en las manos de su madre. Y claro, el hermano de Héctor se venga de él, París, famoso París, y le lanza una flecha y lo mata. Esto quiere decir que todo ser humano es vulnerable en algo muy pequeño, que vamos escondiendo por la vida. ¿Sois conscientes de que nosotros, todos los que estamos aquí, somos vulnerables? Todos. Y que jamás decimos a nadie verdaderamente nuestro elemento vulnerable, porque nos da vergüenza. Porque uno se pone nervioso cuando tiene que hacer tal cosa. Porque uno se emociona con no sé qué. Porque a uno cuando, o sea, nuestro talón de Aquiles, nuestra vulnerabilidad la llevamos cubierta. No somos como el licenciado Vidriera, ¿os acordáis de esa novela de Cervantes? El licenciado Vidriera se creía que era todo de cristal. Y entonces cualquier persona por la calle le podía tocar y romperse en mil pedazos. No, nosotros no tenemos esa vulnerabilidad, nos creemos machos fuertes, macho alfas, mujeres fuertes, pero tenemos siempre algo escondido que nunca decimos a los demás. ¿Qué suerte tenemos los sacerdotes cuando vosotros nos abrís vuestra intimidad en la intimidad del sacerdote y el Señor? La vulnerabilidad, vuestro talón de Aquiles, de repente nos lo decís de una forma tan íntima que nosotros, con el respeto más profundo, lo conservaremos siempre y jamás podremos decírselo a nadie, sino que se lo llevaremos solamente al Señor y rezaremos mucho. Esto es lo bonito, esto es lo apasionante de ser sacerdote. Es como una especie de gran sagrario de Dios, ¿no? Donde vas guardándolo todo en la intimidad de Él y nosotros, ¿no? Pues en esa pequeña vulnerabilidad que todos tenemos es cuando nos damos cuenta de que enfermamos. Y de esto va esta historia de hoy. Todos los que estamos aquí hemos enfermado alguna vez. Todos. Mucho o poco. Un resfriado o un cáncer. Una operación que te han hecho de una hernia inguinal o una operación un poquito más severa. Un stent, 2 stent, 3 stent, lo que quieras. Nos han hecho de todo. O a lo mejor ha sido una depresión. O a lo mejor ha sido una circunstancia más psicológica, ¿no? O más dura porque tu hijo ha sufrido después de no haber encontrado el primer trabajo. Miles de cosas, ¿no? Es imposible que nuestro talón de Aquiles no quede herido en algún momento de nuestra existencia. Absolutamente imposible, ¿no? Como yo llevo unos meses en el hospital clínico, yendo un día a la semana como capellán, estoy descubriendo cosas absolutamente apasionantes, apabullantes como sacerdote. Hay una chica de 17 años que también ha mostrado su talón de Aquiles, ¿no? Esta niña de 17 años ha tenido un virus muy extraño y de ser una cría normal, imaginaos con 17 años que tienes ganas de comerte el mundo, correr, comprarte todo lo que tengas del Hello Kitty, no sé, ahí pierdo yo la imaginación. Pero dices, 17 años es la fuerza, ¿no? En estado puro, ¿no? De repente vas a urgencias, la ves y está momificada, una niña de 17 años. Esta que no se puede mover, no solamente podía mover un párpado. Dices, ¿qué es esto? De la noche a la mañana un virus la destroza por dentro, la envenena por dentro y le deja un párpado para que se mueva solamente. Yo le decía tonterías, tú no puedes quedarte así mucho tiempo, tú tienes que bailar, vamos a bailar un día. Y la pobre, cuando se reía con el pobre párpado abriéndolo un poco más. ¿Qué dices? No, eso te llena por dentro te llenas como diciendo, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible, no? ¿Qué es esto de algo que se vaya comiendo, que va comiendo al ser humano y lo paraliza, ¿no? O un chico joven que me encontré, un tío joven que se fue con su novia a Ibiza y tal, me lo contó él, y me decía, un día nos encontramos mal, ella había comido mal, no sé qué, pero a mí me entró un dolor de cabeza muy fuerte.
Y desde el momento que tuve el dolor de cabeza me sentí mal y estoy ahora aquí, en el hospital, y mi novia me está cuidando, nos íbamos a casar dentro de muy poco tiempo. Y bueno, me han dicho que estaré bien dentro de poco. El médico me lleva aparte y me dice, le quedan 3 días de vida, o 2 como mucho. Un chico joven que va a inaugurar una vida con la mujer de su vida. Y dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿veis la vulnerabilidad en algo muy pequeño que de repente, como decíamos ayer en ese poema que os dije de un premio Nobel de literatura, nuestras costas son muy bajas, sube 2 milímetros la muerte y nos inunda por completo. Así, ¿eh? No se puede expresar poéticamente mejor. O ayer que estuve en la UBI con un chico de 37 años. 37 años es muy poca edad, ¿eh? Es muy poca edad para estar en la UBI, muy poca edad. Y me llamaron los familiares para dar... No sabían qué hacer en el fondo. En su caso yo siempre no solo propongo la unción de enfermos, sino que les miro a los ojos y les digo, la unción de enfermos es ahora lo que tenemos que hacer porque Dios va a dar mucha serenidad y mucha paz al alma de vuestro hijo. Claro, los padres descolocados porque su hijo hace un día estaba jugando con sus 2 niñas. Casado con 2 hijas, 4 y 6 años, que me acuerdo, Marta y Álvaro se llaman, y el chaval, yo estuve un ratito con él en la UBI mientras esperábamos a los padres, y estaba respirando 120 pulsaciones, yo le miraba de cerca, hablaba con el Señor, claro, yo le decía, Señor, haz lo que tú veas, ¿no? Pero tiene familia. Yo sé que en esos casos el Señor es el primero que sufre. Al Señor no hay que plantearle nada más que complicidad. En el momento del dolor hay que plantearle al Señor no enfrentamiento, sino complicidad, porque Él es el primer cómplice, porque está en la cruz. Aquí le tenéis, además, bien grande. Hay que mostrarle adhesión y complicidad. Por eso, la vulnerabilidad. Pero atención, cuando uno tiene una enfermedad, la vulnerabilidad se puede convertir en una puerta que se abre de repente de una forma inopinada hacia un mundo completamente nuevo. No me refiero al más allá, sino aquí en la tierra. Y si lo habéis vivido desde el Señor, si habéis vivido la experiencia de la enfermedad desde el Señor, os habréis dado cuenta de que habéis podido empezar una vida nueva. Que ese talón de Aquiles que todos tenemos no es signo de destrozo, de que por fin te quedas hundido para siempre, de muerte, sino puede ser ocasión de una vida nueva, de un comienzo nuevo, de una restauración absoluta del hombre. Os voy a poner, pues, como ejemplos, ¿no? Cuando uno tiene una enfermedad consciente, a pesar del dolor, a pesar de todo, ¿no? Que tienes muchos dolores y muchas historias, trae aparentemente un estado de desintegración, eso es verdad. Si estáis en un hospital, esta mañana he estado con una persona, ayer por la mañana estuve con una persona de 87 años que no había pisado el hospital nunca en su vida. Pero es que no solo el hospital, sino que no había estado en la cama nunca en su vida más de un día. Y dice, llevo aquí 1 día y medio y me siento como un extraterrestre, porque esto no es lo mío, ¿no? No es mi situación habitual. Uno tiene la sensación de estar en un embudo, ¿no? Pasas por un sumidero y vas entrando en un mundo desconocido. Intentando, yo en esto quiero hacer, no quiero daros ideas claras, quiero hacer poesía de todo esto y circunloquios para que el Señor os vaya inspirando cuestiones, ¿eh? Yo no soy de recetas, yo soy de ir alrededor de las cosas, ¿eh? O sea, tú vas pasando como por un sumidero duro, el rostro te cambia porque de repente te quedas en un estado de perplejidad brutal, porque dices, ¿qué es esto, no? ¿Qué me ha pasado? Te surgen 200 preguntas filosóficas que no te habías planteado en tu vida. Te viene todo. O sea, de repente te conviertes en un filósofo. Eres un filósofo enfermo, pero un filósofo, ¿no? ¿Por qué me tiene que pasar a mí y por qué me tiene que pasar ahora que estaba tan tranquilo y tan a gusto, ¿no? Las relaciones con los demás son menos fluidas. De repente hay como una especie de cambio en las relaciones. Ya no va todo como antes. No. Hay de repente una ralentización del trato. Todo se hace más lento, todo se hace más incómodo. Y luego hay un conflicto que todos habréis vivido y es el de o la aceptación o la rebeldía. Si tenéis una tercera vía, como se dice ahora, pues podéis decirla, porque es que yo creo que es imposible. O la aceptación de la enfermedad, dándole otra visión,
O una rebeldía diciendo, no acepto esta realidad, por mucho que sea una realidad cierta y me esté invadiendo, pero no la acepto. Entonces uno se queda luchando contra la realidad, como un tontorrón, diciendo, no es de noche, no es de noche, no es de noche, como ahora que es de noche, ¿no? Y diciéndose, no es de noche, no es de noche, y eso te machaca. Primero, porque te haces daño psicológicamente, y segundo, porque no es verdad. ¿Entendéis? La postura más natural, no voy al elemento sobrenatural todavía, pero lo más natural es una aceptación. ¿Por qué? Porque te viene dado. Eso es como te vienen dado unos millones por la lotería. Bueno, dices tú, la diferencia es considerable, que te vengan los millones, ¿no? No, ¿por qué? Hay que ser realista. Eso decía la Madre Teresa, ¿no? ¿Toca vivir en una pocilga? Toca vivir en una pocilga. ¿Toca vivir en un palacio? Toca vivir en un palacio. ¿Qué importa si estás viviendo la realidad, que es el lugar donde el Señor se expresa? ¿Qué te importa? Hay un escritor de Ámsterdam que dice una cosa muy interesante. No sé si habéis visto los cuadros de Hopper, Edward Hopper, que siempre hace unos cuadros muy realistas, es un pintor norteamericano. Y los cuadros son siempre de gente muy solitaria, de gente casi enferma, ¿no? Y dice, los objetos proyectan una sombra y las personas no proyectan sombra. Eso es un enfermo. Curioso, ¿eh? Él representa, a lo mejor una gasolinera, el surtidor tiene sombra, pero el hombre no tiene sombra. Un enfermo es un hombre sin sombra, un hombre que de repente ha desaparecido. Dice él, es la manera que tiene el artista de excluir a la gente. Un enfermo se siente excluido de los demás. Se siente un extranjero en el mundo, un extranjero, ¿no? Es como si enclaustrara las figuras humanas en su entorno sin darles relieve. Uno se encuentra sin relieve, ¿no? Siempre mirando por la misma ventana, en la misma habitación, viendo cómo van pasando los días, ¿no? Entonces, claro, ocurre este fenómeno un tanto degradante si no se entiende bien, porque lo más grave de la enfermedad no es tanto el dolor ni la situación, sino lo que os voy a decir. La autosuficiencia, que ese es el principio de libertad de maniobrar que todos tenemos, el principio de maniobrar, esa libertad de maniobrar está muy bien descrita por Alfonso López Quintás, que lo dice muy bien. Dice, la libertad que tenemos de maniobrar se nos ve interrumpida y te vuelves dependiente. Y ese es el drama, mis queridos niños, ¿eh? Que te vuelves dependiente. Y eso de repente tu alma dice, no, no, y no lo soportas. No soportas que te toquen desnudo. No soportas que te pongan la cuchara en la boca. No soportas que tu hijo te haga lo que tú has estado haciendo a tu hijo durante toda tu vida. Este es el drama, la zona del talón de Aquiles más desagradable, más terrible, ¿no? Había una mujer que yo estaba viéndola durante mucho tiempo en el hospital que me decía, ella era exteriormente todo perfección. Llegabas a su habitación y olía a jazmines. Yo digo, qué maravilla, siempre entrar en tu habitación es una maravilla, ¿no? Hasta que hablé con ella y le pregunté, ¿cómo va este tema del dejarte ayudar por los demás? Y decía ella llorando, no lo soporto, me está minando, no puedo. Dice, no puedo, me siento inútil y que estoy haciendo perder el tiempo a los demás. Eso es una experiencia tan humana que o metemos a Dios en eso, o si no triunfa el veneno. Llamémoslo así, triunfa el veneno. África Sendino, que es una médico que murió hace poco tiempo, le dijo a un sacerdote, a Pablo Dors, que escribiera sus últimas, mientras ella sabía que se iba a morir porque tenía cáncer, pues no unas memorias, ¿no? Pero por lo menos ella que se estaba muriendo contar qué le estaba pasando, ¿no? Y tiene esta frase que si un día la rezáis puede cambiar vuestra vida a nivel espiritual, para acercaros al Señor. He dedicado, como médico, mi vida a ayudar a los demás, pero no he podido marcharme de este mundo sin dejarme ayudar por los demás. Dejarse ayudar supone un nivel espiritual muy superior al del simple ayudar. Porque si ayudar a los demás es bueno, mejor es ser ocasión para que los demás nos ayuden.
Sí, lo más difícil de este mundo es aprender a ser necesitado. Esta frase es como para mantenerla en formol y llevarla siempre en el frontispicio de nuestra vida. Lo más difícil, lo más espiritual es aprender a ser necesitado. Es la manera como tienes tú de estar unido a Dios de una forma tan total que te ves solamente de la mano de Él todo el día, con tu humildad por principio, con tu escudo, la humildad, con tu lanza, el Señor, y con una sonrisa en los labios, siempre. La única manera, es que no hay otra, os lo digo, es que no hay otra manera. Cuando después de estar los primeros días en el hospital, me acuerdo, en el mes de abril del año pasado, después de haber visto a tanta gente enferma, me entró como una especie de, no ataque de pánico ni de locura, pero tenía ganas de salir al mundo para decirle, esto que estáis viviendo es mentira, la gente sufre, ¿sabes? Porque nunca había visto tanta gente enferma durante 24 horas. A todos sufrimos, y el talón de Aquiles es la parte más vulnerable y que más pronto o más tarde nos va a hacer daño. La atención que requiere una persona es absoluta. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos acercamos al enfermo? Y esta es la parte, digamos, como más importante, ¿no? Porque es la de la misericordia y cómo ejercemos nosotros la misericordia con alguien que está enfermo. Vale, ya hemos visto cómo está el enfermo. He intentado resumir de alguna manera un poquito, pues con ejemplos concretos, con algunas imágenes que se nos puedan quedar del veneno, del embudo. Pero ahora, ¿qué hacemos nosotros frente a la habitación del enfermo? Vale, vamos a entrar, estamos en el umbral de la habitación de mi cuñada, estamos delante de la suegra y vamos a entrar, vamos a traspasar el umbral. Oscar Wilde tiene una frase también antológica. Entrar en la habitación de un enfermo es entrar en un lugar sagrado. Descálzate porque el suelo que vas a pisar es un terreno sagrado. Como la voz de Dios que te dice, cuidado que desde el momento en que Dios se hizo hombre y pende en una cruz, toda persona doliente es una persona sagrada. Y esa es la actitud de un cristiano delante de alguien que sufre, ¿eh? O sea, no podemos entrar como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es decir, desde mi rutina habitual y desde mi manera de hablar y proceder habitual. No, porque no es verdad. Es un lugar sagrado del que tienes tú que quitarte muchas cosas antes de ponerte a hablar, ¿no? Hay muchas similitudes entre el encuentro con el Señor en la Eucaristía y el encuentro con un enfermo cuando entras en una habitación. Porque quien toma la iniciativa cuando tú estás rezando no eres tú, es el Señor. Cuando tú entras en una habitación del enfermo, no eres tú el que tomas la iniciativa, es el Señor. Tú no vas a ir a soltarle el sermón al enfermo, tienes que escuchar al enfermo, porque es Él el que tiene la autoridad de la iniciativa. Cuando tú te sientas a escuchar al Señor, es Él el que tiene la autoridad de la iniciativa, no tú. El Señor ya sabe todo lo que tienes. El Señor no le vas a recordar lo que Él desmemoriado. Ah, sí, es verdad, no me acuerdo. Es Él quien toma la iniciativa. No hay un tiempo preestablecido. Cuando tú entras a hablar con un enfermo, no dices, bueno, lo primero de todo, voy a estar contigo media hora. ¿Cómo que? Cuando tú estás con el Señor, si estás pendiente del reloj, estás pendiente de algo profundamente humano. Tú estás con Él. Te marcas más o menos una especie de, sí, evidentemente, siempre hay como un marco, ¿no? Pero si estás escrupulosamente pendiente del tiempo, nunca sabrás tratar a una persona a pelo. Siempre estarás pendiente del reloj. Y cuando ves que habla mucho, estarás disimulando y mirando el reloj. Que tiene mucho que ver, ¿eh? Hay un encuentro real, porque el encuentro que tienes con la persona es real. Hay un encuentro real con el Señor en la Eucaristía. Y hay sobrecogimiento por la imposibilidad de hacerlo bien. ¿Cuántas veces habéis salido de estar con un enfermo y decir, no lo sé hacer bien, no puedo hacerlo bien, me es imposible? ¿Por qué? Porque sales a veces diciendo, le he dejado llorando, o le he dejado contento, pero a lo mejor me ha fingido. Y delante del Señor en la Eucaristía dices, habré hecho bien oración, como siempre estamos, como somos torpes, y decimos, hay que hacer bien oración, como si esto fuera una especie de, un tribunal. Como si la Santísima Trinidad fuera un tribunal y no fuera la familia que a golpe de corazón te está esperando tu corazón, para que tu corazón se una al Sagrado Corazón y los dos estén en armonía. Ese es el trato que tiene que tener una persona sana con una persona enferma. Un corazón que late enfermo con tu corazón que late. Es eso, es igual, es que es igual.
Por eso el Señor dice: lo que le haces a una persona enferma, a mí me lo haces. Unir la Eucaristía, unir con el enfermo, un día tendríamos que estar, os lo digo, como si estuviéramos en familia, ¿no? Apuntad las cosas, esto lo hice yo el otro día, apuntar lo que tiene que ver entre Dios, la presencia que hacemos con nosotros en el sagrario y cuando estamos con Él, y lo que debemos hacer con un enfermo. Y ya veréis como prácticamente no hay velos, no hay trocitos que cortar, ¿no? O sea, es todo muy parecido, ¿no? Y luego hay un decalaje, es decir, hay una altura. Dios es Dios y yo soy hombre. El enfermo está enfermo y yo estoy sano. La mirada de un enfermo hacia una persona sana es una mirada tristemente callada, porque te mira como diciendo: tú vienes de otro mundo, es casi otro planeta, ¿no? Y yo estoy aquí en un planeta donde me tienen sujeto a hierros, ¿no? Y luego se nota eso en las conversaciones posteriores, porque tú vas con tus nietos o vas con tus hijos y terminas la visita de estar con el enfermo y dices: ¡jo, pobre, pobre!, ¿no? Siempre terminas con la palabra pobre, ¿no? Pobrecito. ¿Y qué es la misericordia? La Iglesia nos ayuda con un listado de obras de misericordia, ¿vale? Las obras de misericordia espirituales, las obras de misericordia materiales, pero esto no significa que esto sea un listado que hay que cumplir a rajatabla 2 veces los lunes, las obras de misericordia corporales. El Papa lo ha dicho muy bien: las obras de misericordia espirituales y materiales proceden de una misma iniciativa. No son, por un lado, las materiales, y proceden de la iniciativa de darse, porque es todo yo quien se entrega. Es decir, soy todo yo quien va a ver a alguien enfermo. Sin espíritu de sacrificio, sin una vida de oración, sin una actitud íntima de penitencia, no seremos capaces de realizar nuestro amor. Haremos una visita de enfermos como el que visita a alguien, pero no se ha entregado. Sin un espíritu de sacrificio, sin una vida de oración, sin una actitud íntima de penitencia, no seremos capaces de realizar nuestro amor. Así, cuando van los voluntarios por primera vez, están como muy felices, muy descolocados, porque han hecho una experiencia como si se hubieran lanzado en paracaídas. Pero hace falta mucha vida interior para poder ayudar de verdad. Porque la misericordia es una prolongación de mí, un órgano que el Señor me da con su gracia para entregarme a los demás. O sea, no es un tiempo, no es una posibilidad de... No. Es un órgano mío cargado con la gracia de Dios para darme a los demás. Mi vida es vivir del Señor con ganas de poder poner paz. ¿Qué le decía el Señor a los suyos? Apacienta. Este mundo que necesita una paz, porque si no tenemos paz nos volvemos locos, pero no por las elecciones ni por cómo está el país, sino por circunstancias laborales, circunstancias familiares, O sea, necesitamos paz. El Señor siempre nos dice, cuando nos vamos a acostar, seguro: quédate dormida, quédate dormido, ten paz y apacienta. O sea, llévate la paz al mundo, que el mundo que yo he construido necesita de tu paz, necesita de mi paz, porque yo voy contigo allí donde vayas. Como decía San Francisco de Asís, ¿no? Donde haya odio, ponga yo la paz. Entonces, cuando el Señor dice que cada vez que lo hacemos cuando se lo hacemos a alguien, a Él se lo hacemos, es tratar con sacralidad a la otra persona. No caer en la dicotomía de se lo hago yo al Señor, se lo hago yo a la persona, se lo hago yo. No. Es que yo soy la voz de Dios, yo soy las manos de Dios, porque Él me dijo: el que me come vivirá por mí. Con lo cual tú no estás sirviendo a Dios en los demás, que eso es un proceso mental un poco raro, sino yo soy el Señor unido en la Eucaristía, que estoy mostrando las manos de Dios, el cariño de Dios, la voz de Dios, los gestos de Dios en aquella persona que más lo necesita. Si no, creas en ti una dicotomía y vas por la vida con una doble vida permanente. Voy a ver a Dios en los demás. ¿Cómo? ¿Cómo que vas a ver a Dios en los demás? Tú vas a ver a Juan, y tú, que estás unido en la Eucaristía con el Señor, le vas a ofrecer el rostro de Dios y vas a descubrir al Dios oculto en el misterio de la enfermedad de Él. O llegamos a ese nivel de espiritualidad o seguiremos siendo gente de ONG que va regalando algo de tiempo. La misericordia es dejar que Dios abra dentro de ti un torrente de agua viva en la parte interior del alma. Como si hubiera una parte interior del alma. Pues
En la parte interior del alma, dejar que la misericordia de Dios te abra un torrente de agua viva, ¿no? ¿Por qué nos gustan las cataratas? Porque vemos que hay una expresión de pureza, de fuerza, que genera esta electricidad, ¿no? El agua, por el torrente de alegría que tiene, ¿no? Ahí está todo escrito en San Juan de la Cruz. Qué bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche, ¿no? Aquesta eterna fuente está escondida. En esta eterna fuente que deseo, en este pan de vida, yo la veo. La fuente que yo necesito para dar calor, dar agua a los demás, es la Eucaristía. Es que no es otra cosa. Eso lo vio San Juan de la Cruz clarísimamente con el ejemplo del río, de la fuente. Aquesta eterna fuente está escondida en este pan de vida, en este pan por darnos vida. Es eso, es la Eucaristía. Y termino diciéndoos, pues, 3 cosas que a mí me han marcado profundamente durante los últimos días en el hospital, ¿no? No hace falta que salgáis de aquí con una idea clara ni de lo que es la misericordia, ni cómo hay que hacer, ni cómo hay... No, estos son como... Yo es que pretendo ser un poco como el que lanza cuentos, historias y alrededores, como hacía el Señor, que contaba parábolas, para ver si alguien con algo de chispa nota el meollo, ¿no? Coge el meollo de la cuestión, ¿no? O sea, que nunca os den así una receta para cumplir. ¿Qué tengo que hacer en concreto? ¿Cuándo tengo que ir? No, no, no. Tiene el Señor ahora que trabajar. Y entonces es cuando uno, que esto es lento, entonces ya uno saca una conclusión. Ayer estuve con una persona de 87 años que me dijo, yo no sé por qué la dejé para el final del día, pues porque tenía que dar muchas comuniones, tuve varias unciones de enfermos, lo típico, ¿no? Que estar en un hospital siempre estás al pie del cañón de los momentos más duros, ¿no? Y de repente dejé a esta persona al final, mayor, y me dice, estaba con amigos, estaban jugando las cartas, estaba todo el follón y demás, ¿no? Casi estaban fumando, yo veía casi se cortaba el dominó, tal, ¿no? Y de repente él echó a los amigos y les dice, bueno, que ya habéis estado bastante tiempo conmigo, no sé qué. Y os largo y me quedo yo con él y me dice, esto no se me olvidará en mi vida, me dice, llevo todo el día esperándole, se lo decía al Señor. Llevo todo el día esperándole. Cuando hay gente que es consciente en su enfermedad, en los problemas que tiene, que necesitan del Señor y que aguantan, ¿por qué? Porque tienen deseos de verdad. En este pan de vida que deseo, cuando uno tiene deseos del Señor, se nota. Hace poco entré en la habitación de una chica que le habían quitado los pechos, habían quitado toda su cuestión femenina, ¿eh? Y en vez de decirme el drama de lo que le habían hecho, me empieza a contar. Me empieza a hablar de mí. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el clínico? ¿Cuánto tiempo llevas? No sé qué. Pues mira, tengo una preocupación con mi hijo que tiene problemas de exámenes. No me habló nada de su enfermedad. Cuando una persona está cerca, luego comulgó, como no he visto comulgar a nadie. O sea, como ardiendo. Cuando una persona arde, se nota. Entonces la enfermedad pasa a un segundo plano. Esta persona ya no tiene el talón de Aquiles, lo tiene cubierto. El otro que estaba ardiendo y deseando que viniera el Señor ya no tiene al descubierto el talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque tiene quien se lo proteja. Y no como otra persona que fui a darle la comunión y me dijo, estaba muy mal esta señora mayor, y me dice, y padre, cuando esté en el cielo, ¿quién me va a dar la comunión? Y me entró una tristeza enorme, ¿no? Porque dije, esta persona lleva toda su vida comulgando y no sabe lo que está haciendo. Os advierto una cosa, cuidado con ritualizar de una forma extraña mi relación con el Señor, porque si no tengo la relación de esta persona que le llevaba todo el día esperándole, no entenderemos nunca el misterio de la vida y nunca saldremos de nuestra enfermedad y seguirá siendo un espanto y un veneno hasta que llegue el Señor. Como os digo, no he querido hablaros de cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que hacer obras de misericordia, sino ser conscientes del asombro que provoca el poder hacer misericordia, promover misericordia con la persona que más lo necesita. Rezamos un Ave María a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, nos veremos.